Ok, entonces vamos a poner ahora los cortes transversales del bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo para ver ahora sí cada uno de los daños del tallo cerebral aplicando la regla de los cuatro, o bueno, cuando menos viendo por qué la regla de los cuatro es funcional y viendo que no necesitamos saberlo de memoria si sabemos en dónde está el daño. Ok, entonces vamos a poner al bulbo raquídeo primero, está aquí abierto al cuarto ventrículo. Tenemos la estructura, de hecho para todos vamos a tener la estructura medial, el fascículo longitudinal medial. Entonces, este es para el bulbo raquídeo. El puente, lo vamos a poner aquí. Y el mesencéfalo lo vamos a poner acá. Así con los colículos superiores aquí. Ok, entonces, ok, todos van a tener el fascículo longitudinal medial aquí. Medial. El bulbo raquídeo tiene aquí el núcleo del hipogloso, luego el dorsal del vago, el núcleo del tracto solitario, el, el núcleo, uno es el núcleo ambiguo y el otro es el núcleo y tracto espinotrigeminal. Y tenemos estas tres estructuras. Esta es el núcleo vestibular, pedúnculos cerebelosos inferiores y acá las fibras ascendentes del espino talámico y descendentes del hipotálamo espinal. Acá tenemos las pirámides y lemnisco medio. En el puente tenemos el núcleo del abducente, ventrolateral, el facial, aquí con el nervio facial dándole la vuelta al núcleo del abducente, el del 8 que es el vestibular, entonces 6, 7 y 8. ¿Qué más? Los pedúnculos cerebelosos inferiores por acá. El lemnisco medio está así, acá abajo córtex espinal, y el tracto espinotalámico está por acá, es espinotalámico ascendente y hipotálamo espinal ascendente, descendente. El córtex espinal está aquí, córtex espinal acá y acá lemnisco medio. ¿Qué más? Aquí el tracto espino trigeminal. Y ahora en el mesencéfalo tenemos el fascículo longitudinal medial, el acueducto de Silvio, este es el fascículo longitudinal medial, el núcleo oculomotor y el troclear, las pirámides, los pedúnculos cerebrales, aquí separados por la sustancia negra, es por donde bajan las pirámides. Aquí tenemos el córtico vulvar y el córtico espinal. En los dos pedúnculos cerebrales bajan estos dos. ¿Qué más? Y el lemnisco medio está acá, pegado a el espinotalámico ascendente y el hipotálamo espinal descendente. Y este es el lemnisco medio. Entonces, empezamos. La regla de 4, dijimos 4 núcleos están en el centro, que es el 12, el hipogloso, el dorsal, el hipogloso, el 6, el abductor, está acá, 3 y 4, que son estos. 4 núcleos están en la periferia y son lateral. Dijimos núcleos motores en el centro, núcleos laterales son núcleos sensitivos. Entonces son el 7, 8,
9 y 10. Okay. 4 vías van a ser mediales y son, bueno, 4 vías son córtico-espinal, los núcleos motores, propiocepción, o sea, el hemisco medio, propiocepción, lemnisco medio, espinal, y el fascículo longitudinal medial. Y ahora los que son las vías laterales son espinotalámico, hipotálamo espinal, espinocerebeloso, que son los pedúnculos cerebelosos. Espinocerebeloso, vestíbulo cerebeloso, y el trigémino espinal. Ok, muy bien, ahora sí ya vamos a empezar. Del bulbo raquídeo tenemos primero el daño medial, que o sea, nada más va a dañar la parte media del bulbo raquídeo. Entonces tenemos daño a esta área, que es esta. Le está pegando al hipogloso, al núcleo del hipogloso. Entonces el paciente tiene, por parte de lo del hipogloso, tiene la lengua se jala hacia el lado de la lesión, porque la contracción normal de la lengua es exactamente del lado opuesto. O sea, si yo quiero contraer el geniogloso derecho, la lengua se jala hacia el lado izquierdo. Si hay daño al geniogloso derecho, la lengua se va a jalar hacia el lado derecho, porque entonces no la puede jalar hacia el lado izquierdo. Okay. Entonces, lengua, cuando la protruye, se jala al lado de la lesión. Después tenemos el hemisco medio, que resulta en disminución de propiocepción y tacto fino contralateral. Ya en un video ya vemos específicamente por qué es contralateral, pues porque aquí esta vía ya se cruzó. Entonces, si la estoy dañando aquí en el tallo cerebral, cuando ya se cruzó, estoy dañando la del lado izquierdo. Como ya se cruzó, quiere decir que la información viene del lado derecho. Okay. La otra es el córtico espinal, también va a ser contralateral, porque también está ya después de la degustación de las pirámides. De hecho, aquí estamos en la degustación de las pirámides. Entonces estamos dañando la del lado izquierdo, es la motoneurona izquierda, que va a inervar al lado derecho. Estas son las 3 cosas con las que se presenta el paciente con un síndrome del bulbo raquídeo, de la médula oblongada medial. Y fueron estructuras que nada más están en el centro: el del hipogloso, lemnisco medio y corticoespinal, y a veces, bueno, el fascículo longitudinal medial. Okay. ¿Más? Ahora este es, bueno, medial para el bulbo raquídeo. Ahora lateral para el puente, no, para el bulbo raquídeo. Ese es el síndrome de Wallenberg, y este tiene daño al área lateral, que va a ser toda esta. Entonces tenemos el núcleo, el núcleo del tracto solitario, entonces disminución del gusto. El núcleo ambiguo, entonces pérdida de movilidad de la faringe, laringe y esófago superior, entonces disfagia, ronquera, pérdida del reflejo del vómito. Tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores. Entonces el paciente se presenta con ataxia y dismetría. Luego el núcleo vestibular, entonces vértigo, nistagmus y náusea y vómito. Tenemos el espinotalámico ascendente, entonces disminución de dolor y temperatura contralateral. Pues aquí obviamente ya se había cruzado, se cruza desde 2 o 3 niveles desde que nace, se cruza al lado opuesto. Entonces, contralateral a la lesión. Hipotálamo espinal, entonces síndrome de Horner.
Aquí el hipotálamo espinal pues es ipsilateral porque la neurona viene desde el hipotálamo, va viajando así y va a llegar a las astas laterales. El hipotálamo espinal no se cruza. Entonces, Horner ipsilateral, ptosis, miosis y hemianhidrosis. Okay. Y el tracto espinotrigeminal. Del tracto trigémino-espinal tenemos el ganglio de trigémino, baja hacia como el bulbo raquídeo puente en donde esté el núcleo espinal del trigémino, y este es el tracto que estamos dañando. Entonces es antes de que se cruce aquí al lado opuesto y vuelva a ascender. Entonces aquí lo estamos dañando, entonces va a ser pérdida de dolor y temperatura ipsilateral. Okay. Entonces esto es con lo que se presenta el síndrome de Wallenberg, que es el lateral del bulbo raquídeo. Entonces tiene nistagmus, náusea, vómito, ataxia, dismetría, pérdida de dolor y temperatura contralateral para el cuerpo e ipsilateral para la cara, y síndrome de Horner. Fueron estructuras puramente laterales. Este síndrome de Wallenberg es por oclusión de la arteria pica, de la arteria cerebelosa postero inferior. La del medial, es por oclusión de la arteria espinal anterior, o de la basilar, o pues de ahí, pero sí es de la arteria espinal anterior por arriba de T8, porque si es por abajo de T8, entonces se presenta como pues lesión medular de toda la médula, sí, de la médula espinal, sin incluir columnas dorsales, y esto ya lo vemos específicamente en otro video. Okay. Siguiente, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, okay. En el puente ahora tenemos estructura medial para daño al puente medial. Entonces es esto. Aquí le estamos pegando al núcleo abducente o abductor, al lemnisco medio y al córtico espinal. Ok, son pues tres estructuras. Ya igual lemnisco medio y córtico espinal, pues va a ser pérdida de propiocepción y parálisis espástica contralateral a la lesión. Sí, contralateral a la lesión porque ya se cruzaron. Aquí si le estamos pegando al abducente, pues el paciente va a tener dificultad para abducir el ojo, entonces lo va a tener en posición aductora, y como está pegándole al núcleo abductor, puede ser que le pegue al facial, entonces le puede pegar al nervio facial y se presentaría con parálisis facial periférica, porque le estamos pegando al nervio. El nervio sale del núcleo, el núcleo motor es como el equivalente a las astas anteriores, de donde va a salir la motoneurona inferior. Entonces es parálisis como de la motoneurona inferior, entonces va a ser ipsilateral de la cara. Esto ya está visto específicamente también en otro video. Okay. Y esta va a ser por oclusión de arterias pues pontinas ahí, o de la basilar, ramas ahí. Okay. El siguiente es el lateral del puente. El lateral del puente, entonces le va a pegar a esta área. Entonces incluye pedúnculos cerebelosos inferiores y medios, que le va a dar ataxia y dismetría. Le pega a las fibras ascendentes del espinotalámico y descendentes del hipotálamo espinal. Entonces, dolor y temperatura disminuida, contralateral a la lesión, síndrome de Horner, ipsilateral. Le estamos pegando al hipotálamo espinal, a pero también al espino trigeminal, y de la misma manera aquí. Entonces, pérdida de dolor y temperatura, ipsilateral para la cara. Y le estamos pegando al núcleo vestibular, aquí al núcleo del 8, que se presenta con náusea, vómito y nistagmus. También la arteria esta, la que se obstruye es la
arteria cerebelosa anteroinferior, AICA. Si de la arteria cerebelosa anteroinferior sale la arteria labirintina, que le da a los pedúnculos cerebelosos, es por lo que vamos a tener daño a los pedúnculos cerebelosos. Okay. Siguiente va a ser, bueno, hay otro síndrome que es cuando se daña así super la vastilar, o sea, es un daño muy grande para todo el puente. Entonces el paciente tiene síndrome de lock-in, que es la parálisis pues de todo el cuerpo. La vista conjugada la tiene dañada, pues porque no puede mover con el abductor, no los puede hacer. Entonces no puede hacer vista conjugada horizontal, pero sí puede hacer, la única que se puede hacer es la conjugada, bueno, la vista vertical, esa es la única que puede hacer. Y esto sucede, bueno, va a tener parálisis de todo el cuerpo porque le estamos pegando a todo el puente, entonces no hay que si contralateral o ipsilateral, no le está pegando a todo el puente. Okay. El siguiente es ahora para el mesencéfalo. Tenemos el medial y bueno, aquí no es tanto como medial o lateral porque cambia un poco. Tenemos el que le va a pegar a las pirámides, va a ser voy a poner aquí este es este es el núcleo del oculomotor. Estoy poniendo las fibras, o bueno, el nervio. Entonces, daño así, en esta zona, resulta daño a los pedúnculos cerebrales, que es donde viene corticoespinal y corticobulbar. Entonces, el paciente se presenta con parálisis contralateral a la lesión para el cuerpo, y también del córtico vulvar. Entonces, córtico vulvar, pero esta va a ser ipsilateral. Igual aquí ya, bueno, dependiendo, en un video específico ya vimos la vía del córtico vulvar, depende de hacia dónde va a ser la inervación. Por ejemplo, si es para las fibras que viajan por el córtico vulvar, como puede ser las fibras de 7, como es daño, está haciendo daño a una motoneurona superior porque estamos en el mesencéfalo y el núcleo de 7 está en el puente, entonces todavía no ha llegado a inervar a los núcleos, entonces estamos en motoneurona superior la que se daña. Dijimos una parálisis facial de motoneurona superior resulta nada más en daño a la cara inferior. O sea, el déficit neurológico va a ser nada más de la cara inferior, porque estamos pegando a las motoneuronas superiores. Entonces, para la cara va a ser lesión contralateral. Okay. ¿Qué más? Y daño al nervio oculomotor. Entonces, se va a presentar con miosis y ptosis. Esta ptosis es completa, la de síndrome de Horner en general no es completa. Y este es el síndrome de Weber y fue por daño nada más a las fibras del oculomotor y corticoespinal y corticobulbar. Siguiente va a ser el síndrome de Parinaud, que es compresión de los folículos superiores. Esto puede ser por un tumor y también resultaría en la producción excesiva pues, de lo que el paciente produzca con ese tumor, como puede ser, ya dijimos, la gonadotropina coriónica humana que produce pubertad precoz, y puede producir hidrocéfalos si aplasta tanto que comprime al acueducto de Silvio, puede producir hidrocéfalos. Y los pacientes, como le está pegando a los folículos superiores, que es con lo que hacemos la vista vertical, entonces el paciente tiene parálisis vertical, bueno, parálisis de la vista vertical, pero no horizontal, que esto es al revés a un paciente que tiene síndrome de lock-in del puente. Okay. La siguiente es síndrome de Benedict. En este tenemos daño a esta área. Esta área que incluye
Bueno, aquí ya, a ver, lo voy a poner a este lado. Aquí tenemos el lemnisco medio, espinotalámico, y hipotálamo espinal, y los pedúnculos, perdón, los núcleos rojos, aquí, núcleos rojos. Entonces estamos dañando a esta área que incluye tres estructuras. Las fibras del nervio oculomotor, entonces igual, ptosis y miosis. Siguiente, el núcleo rojo, que resulta en ataxia cerebelosa. Esto también lo vamos a ver específicamente en otro video, ya lo tocamos rápidamente en el cerebelo un poquito. Y el daño al lemnisco medio, que miren que aquí nada más está dañando el lemnisco medio y no al espinotalámico, nada más daña al lemnisco medio. Entonces, disminución de propiocepción y tacto fino. Y igual esto es contralateral. La ataxia está, pues, no, esa es ipsilateral. Los daños que resulten por vía cerebelosa son ipsilaterales. Esto lo vamos a ver también específicamente en otro video. Entonces aquí están, todos estos son los síndromes, los síndromes del tallo cerebral. Y ya vemos que el medial del bulbo raquídeo y del puente, los dos nada más se dañan las vías de corticoespinal y lemnisco medio. En todas se puede dañar el fascículo longitudinal medial. En este se daña el núcleo del abducente y en este se daña el núcleo del hipogloso, porque son los núcleos motores. Okay. Los laterales van a ser, bueno, aquí también el medial es, bueno, aquí no es tanto como medial, pero también tenemos el fascículo longitudinal medial. Okay. En los laterales tenemos daño a los pedúnculos cerebelosos inferiores, que se presenta con ataxia y dismetría, los núcleos vestibulares, náusea, vómito y nistagmus, el nervio, el tracto espinotalámico ascendente, pérdida de dolor y temperatura contralateral para el cuerpo, hipotálamo espinal descendente, síndrome de Horner, ipsilateral, tracto espinotalámico, pérdida de dolor y temperatura para la cara, ipsilateral, daño al núcleo ambiguo. Para este es daño al núcleo ambiguo que resulta en disfagia ronquera y pérdida del reflejo del vómito. Y para este se presenta en el núcleo, en daño al facial. Creo que no lo puse, se me olvidó. Daño al núcleo facial. Núcleo facial. Entonces se presenta pues con la parálisis facial. Aquí la razón de que el paciente con síndrome pontino medial y lateral se pueda presentar ambos con parálisis facial es porque el núcleo facial se daña en el pontino lateral, pues porque es un núcleo más o menos lateral. Pero cuando hay daño medial y resulta en parálisis facial, es porque la rodilla del nervio facial está siendo también dañada, pues porque está ahí como alrededor del núcleo abducente. Entonces, si se daña el núcleo abducente, pues puede ser que también haya daño al nervio facial. ¿Qué más? Sí, ahorita. Es eso. Y para el mesencéfalo tenemos el síndrome de Parinor, que es nada más la compresión de los folículos superiores, el síndrome de Weber, que es corticoespinal y corticobulbar. Corticoespinal es pérdida o parálisis contralateral para el cuerpo, y corticobulbar es pues ipsilateral. Contralateral para ambos. Contralateral para ambos. Porque les dije que era la motorneurona superior. ¿Qué más? Y el daño al oculomotor. El Benedict es igual daño al oculomotor y ataxia cerebelosa porque daña los núcleos rojos, y pedúnculos y tacto fino y propiocepción disminuida porque le pega al lemnisco medio, que es estructura lateral. Okay. Entonces, de la manera en la que vamos a localizar los síndromes estos, es lo que nos va a decir cómo está en el eje de las yes, que si está en el mesencéfalo, en el bulbo raquídeo, en el mesencéfalo o en el puente, va a ser qué nervio o qué par craneal está ocluido. Si es es un paciente que tiene parálisis facial, pues va a ser para el puente. Si es un paciente que tiene la lengua, cuando la protruye se jala hacia un lado,
que se hace al lado de la lesión, entonces es el bulbo raquídeo. Si es un paciente que tiene daño al oculomotor o al troclear, así que tiene pérdida en la aducción, va a ser del mesencéfalo. Y estos tres se pueden haber presentado de la misma manera. Si, digamos, el medial del bulbo raquídeo, el medial del puente y el corticoespinal, el Weber, porque todos dañan a la vía corticoespinal. Okay. Entonces ahí lo localizamos con qué par craneal fue el que fue afectado. Y en el eje de las X, o sea, si fue uno medial o uno lateral, es digamos para el puente, si fue medial, pues fue corticoespinal y lemnisco medio, son los clásicos. Y si fue lateral, fue pérdida de doble temperatura contralateral para el cuerpo y de doble temperatura ipsilateral para la cara. Pérdida de la vía hipotálamo espinal ipsilateral para la cara, náusea, vómito, nistagmus por el vestíbulo espinal y ataxia y dismetría por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Entonces está muy fácil saber si es medial o lateral. Y esto viene así como se hace la regla de los cuatro. Así es, por eso es que la regla de los cuatro es funcional. Entonces ya vimos los síndromes del tallo cerebral, que son por oclusión de la circulación vertebrovascular.